¿cómo les va? Aparecimos con un picadito de yapa. Sí, ni número tiene. Voy a juntar algunos videos que durante el año yo difundí en el formato de picaditos y que me quedaron en el teléfono, y vale la pena recordar el año que tuvimos. Y algunas cosas nuevas también. Pero ya les digo, ni número tiene. De yapa, como decía mi almacenero cuando era chico. Unos videos de yapa, unos caramelos de yapa, videos de yapa. Feliz Año Nuevo. Los más vulnerables, que este compromiso con los más pobres, que este compromiso con los intereses del país molesta a algunos sectores del privilegio, pero no me interesa. No he llegado a presidenta para caerle simpático a los poderosos. He llegado a presidenta para reparar, para restituir, para devolver, para volver a hacer justicia. Con ustedes, los jóvenes, son también los millones de argentinos que han logrado un trabajo. Ustedes son los verdaderos dueños de su destino. Los quiero y los abrazo con todo mi corazón. Esto es el peronismo en acción. Mickey Mouse es peronista, che. Perdón, mirá, firmó. Venga todo acá. Miren qué foto acá, al Partido Justicialista, al que dice que está mal, al que esto está. Mirá la perla que nos acabamos de llevar a Disney. A Patagonia y a todo. Chao, chicos, chao, gracias. El Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol. Es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que, por lo tanto, no va a ser sometida a ninguna presión, ni mucho menos a ninguna amenaza de que si no hace tal cosa se le va a poner tarjeta roja. Por otra parte, y si vamos al rol, ya que estamos en orden de comparar fútbol con política y economía, debo decir que el rol del presidente de la FIFA ha sido bastante más satisfactorio que el rol del director del fondo o de los directores del Fondo Monetario Internacional. En cuanto a organizar lo que es responsabilidad de ellos. En efecto, la FIFA organiza cada 4 años el Mundial de Fútbol, el próximo será en la República Federativa del Brasil y seguramente será un éxito. El Fondo Monetario Internacional viene tratando de organizar la economía desde la década de los años 80 y crisis tras crisis no logra hacerlo. Sin embargo, parece que los únicos que deberíamos criticarnos somos los países. No he escuchado ninguna autocrítica del Fondo Monetario Internacional en cuanto a cuáles eran las estadísticas de España, cuáles eran las estadísticas de Grecia, de Portugal, de Irlanda, de Italia, que permitieron que contrajeran deuda, que emitieran bonos sin ningún tipo de control. ¿Cuáles son los controles? ¿A quiénes controlan? ¿Y por qué se controlan a unos y a otros no? Camino a la oficina del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Fíjate vos, acá tenemos la camiseta de Arsenal, acá la de Racing, acá tenemos la de Doc Sud, acá tenemos la de San Telmo y la de Independiente. Pero en el medio, la de Argentino Junior, es bicho colorado, el intendente de Avellaneda, lo que podría llegar a ser la capital nacional del fútbol. Llegamos al despacho después de atravesar todas esas camisetas y les conté que está un proyecto ya en discusión de declarar a Avellaneda capital nacional del fútbol. Y acá lo tenemos a Ferraresi. ¿Cómo está ese proyecto? También bien, digo, generando volumen de adhesiones de todos los clubes de la ciudad y
con expectativa de que el año que viene se convierta en ley. Pero ¿quién puede estar celoso? ¿Buenos Aires? ¿Rosario? Sí, yo creo que es difícil, digo, la verdad que la historia que tiene Avellaneda con respecto al fútbol y a los campeones, primeros campeones Sí, claro. de América, digo, me parece que lo amerita, y aparte también todo el desarrollo no de los clubes grandes, sino de los clubes de barrio, 130 clubes de barrio que hacen una fortaleza importante, así que creemos que bueno, ojalá que sea. Ojalá que sea, merecido. Nos une acá en Avellaneda, pero bueno, después el resto bien. Bueno, Avellaneda tiene muchas historias, pero principalmente es un partido industrial. Así que hablando de eso, hablando de la gente, hablando de los escolares, ¿cómo se resume el año en tanto a la gente y después en tanto a los números del municipio? Sí, la verdad un año muy duro, durísimo con respecto a la gente, particularmente el tema de lo que es una ciudad industrial que pierde trabajo, que expulsan gente diariamente del sector productivo, que duele. Digo, cada vez más gente sosteniendo la del Estado municipal en el tema alimentario. Y nosotros, bueno, acá resistiendo desde la soledad absoluta, sin ayuda de ninguno de los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, pero bueno, hemos sabido sobrellevar estos tiempos de vacas flacas con mucha administración, con mucho trabajo de los empleados, con una fortaleza muy fuerte. Y bueno, y en esto de generar equilibrios económicos en justicia social, donde los que más tienen más pagan, y bueno, metemos la presión fiscal sobre los que se benefician en este tiempo. Supe que arreglaste bien con la gente de la planta, que has aumentado inclusive la planta, pero también, que lo decimos en el programa, los regalitos, los árboles, las bicicletas, las mochilas, las zapatillas, el parque enorme que han recuperado, que da al río, son inversiones para épocas como si fuera de vacas gordas y sin embargo no faltaron. Sí, tratamos de que no se note, nosotros más dirigido hacia los pibes, o sea, tratamos de generar políticas hacia los pibes para que los pibes sientan de chicos que tienen derechos, y eso genera un sistema de derechos desde la panza, justamente ahí empieza el derecho, cuando el pibe está en la panza con las cunas, y ahí arrancamos y tratamos que cada uno de los niveles a distinta edad tengan un derecho que el Estado municipal lo sientan bien cerca. Bueno, te deseamos un mejor 2019, por fin llegamos al 2019. Llegamos al 2019, empezamos a desandar caminos y seguramente en 11 meses y algunos días estaremos en una Argentina distinta. Sí, bueno, está bien. Desde la cancha de Argentino con mis pibes ya viste lo que cantamos, ¿no? Sí. Así que bueno, esperemos que volvamos. Es Jorge Ferraresi, un orgullo, además un amigo, y compartimos que somos los dos hinchas de Argentino Juniors, porque esa camiseta que vimos ahí no tenía nada que ver con... ya tenés todo. Claro. Esa está firmada por Román, por Riquelme. Firmada por Riquelme, porque ¿de dónde salió Riquelme? Del semillero del mundo. Bueno, le voy a dar una mano con la derecha. Jorge Ferraresi, muchísimas gracias por esto. También estuvo en el picadito. Qué grande, Néstor. Bueno, me voy de Avellaneda, vamos a continuar con el picadito, pero le quiero mandar un saludo a todos los intendentes que luchan día a día, desde temprano y hasta la última hora, por la gente que los votó. Y un desprecio total a todos aquellos traidores, porque hay intendentes traidores, no todos son héroes como Ferraresi, como Mario Seco en Ensenada, como Sujarchuk en Escobar, el de Zárate, el de Areco, muchos intendentes en el interior del país, sino que hay otros que son traidores y bueno, por suerte viene un 2019 donde se va a votar y la gente le va a demostrar eso, que tiene un cierto rechazo a aquellos que traicionaron el voto popular. Lo mismo que nos sucede con diputados como Bossi o con senadores como Pichetto, como con gobernadores que andan en contubernios analizando lo que es el peronismo presentable o no presentable. Anda la puta que te parió. La deuda externa argentina. En una época en que el Imperio Británico concede financiamiento a varios países latinoamericanos, comienza la deuda externa argentina, en 1824, en un empréstito de la Barnum Brothers. Pero al mismo tiempo, Inglaterra firma acuerdos de comercio y amistad recíprocos que otorgaban beneficios a los comerciantes ingleses que dominaban la región. Para la Argentina, esa deuda no fue requerida, sino impuesta. Fue la forma en que el gobierno británico nos enganchó económicamente. Aquí, alguien lo aceptó y fue un escándalo. El primer negociador fue Juan Manuel García, ministro de Hacienda de Martín Rodríguez, gobernador de Buenos Aires de 1821 a 1824. Los otros ministros eran Rivadavia y De la Cruz. Aunque parezca insólito, enviaron a Inglaterra a negociar el empréstito a un comerciante inglés llamado Robertson y a otro comerciante que hacía negocios con los ingleses llamado Félix Castro. Se quería el dinero en teoría para dragar el Río de la Plata, mejorar el puerto y para obras de salubridad. La deuda fue por 1 millón de libras, pero a la provincia llegaron solo 140.000.
Del resto, 150.000 libras se descontaron por el riesgo que implicaba prestarle a un país latinoamericano. Otras 150.000 fueron la coima que se quedaron los negociadores por Buenos Aires y los hermanos Baring. Otro tanto se descontó por gastos que hizo Rivadavia cuando estuvo en Inglaterra. Además, la banca Baring cobró 2 años de intereses por adelantado más un 1% de amortización de capital, 130.000 libras. La comisión, blanca, por la operación fue de 25.000 libras y 400.000 libras quedaron en Londres como pago de regalías de comerciantes británicos radicados en Buenos Aires a sus casas matrices, aceptado por el gobierno. Al tercer año de la colocación de los títulos, el gobierno no pudo seguir pagando. El default duró hasta 1857. En reconocimiento de los intereses caídos y de los pagos no realizados todos esos años, el gobierno acepta reintegrar 2.500.000 libras contra 140.000 que fueron efectivamente usufructuadas. El representante inglés le comunica a los tenedores de títulos que la propuesta fue tan buena que recomendaba aceptarla sin más dilaciones porque era muy superior a sus pretensiones originales. Con Bartolomé Mitre, en 1862, la deuda da otro salto. Primero, transfiere los compromisos de la provincia de Buenos Aires a la nación, legitimando lo actuado anteriormente. Después, acuerda otro empréstito con la banca inglesa por 2.500.000 libras adicionales para lanzarse a la guerra con el Paraguay. Pero nuevamente, de los 2.500.000 libras asumidas como deuda, el país recibe solo 1.900.000 debido a los descuentos por el riesgo país y las comisiones. Sarmiento, que sigue a Mitre, también se endeuda para continuar la guerra y para armar fuerzas militares para reprimir el levantamiento de Entre Ríos. Posiblemente Sarmiento también haya utilizado parte del dinero para construir escuelas. Al final del gobierno de Sarmiento, la deuda ya alcanzaba 14.500.000 libras esterlinas. Tomar deuda para pagar deuda es otra conducta que se repite a lo largo de la historia, con intereses y condiciones cada vez más perjudiciales para el país. En 1890, el gobierno ultraliberal de Juárez Celman no puede cubrir más los compromisos generados con la banca Baring, por más que quisiera. Carlos Pellegrini, sucesor del depuesto Juárez Celman, termina renegociando la deuda para lo que consigue que un grupo de empresarios locales financien al Estado. Los compromisos, igualmente, son muy pesados. Al final del gobierno de Sáenz Peña, la deuda ya está en 78 millones, nivel que se mantiene durante el gestión de Roca, quien incorpora a Francia como prestamista. En cambio, se desboca una administración que también era ultraliberal, Manuel Quintana, hace ascender a 120 millones de libras. Con Irigoyen se detiene el ascenso. Lo mismo ocurre con Perón, Ilia y Cámpora. En su primer gobierno, Irigoyen disminuye la deuda a 100 millones de libras. Alvear le devuelve el poder con obligaciones por 142 millones y él vuelve a achicarlas a 135 millones. La primera vez se vio ayudado por el freno a las importaciones por la Primera Guerra Mundial, y lo mismo ocurre con Perón en la Segunda Guerra. Con Perón es el único momento en que se llega a deuda cero, cuando cancela los últimos 264 millones, en ese caso, de dólares. Perón tenía una deuda comercial flotante de unos 700 millones de dólares, pero el que la transforma en deuda financiera no es él, sino Aramburu y Krieger Bacena en 1957. Fuentes peronistas dicen que la deuda que Perón tenía en 1955 era de 57 millones de dólares. Aramburu adhiere al Fondo Monetario Internacional y Krieger Bacena asume en el Club de París como deuda financiera aquella deuda comercial flotante de 700 millones de dólares. Desde ese momento empieza a tener peso el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos desplaza claramente a Inglaterra como principal prestamista de la Argentina. Con Frondizi, la deuda pasa a 1.200 millones de dólares. Esta es la etapa marcada por Krieger Bacena y Álvaro Alzogaray. La deuda solo desciende durante el gobierno de Ilia. Guido le había entregado el poder con compromisos por 2.000 millones de dólares y él los achica 1.700 millones. Pero se produce el golpe, pasan Onganía, Levingston y cuando Lanús entrega el poder la deuda está en 3.700 millones de dólares. Krieger Bacena, después de ser funcionario, pasa a ocupar un alto cargo como ejecutivo de la multinacional alimentaria del TEC Internacional de capitales estadounidenses. Y más tarde, recae en el Fondo Monetario. Cámpora reduce la deuda a 3.400 millones de dólares. Después viene Perón y ya con Isabel la cosa se desbarranca. Cuando se produce el golpe de Estado, la deuda se ubica en 5.300 millones de dólares, pero con la dictadura se convierte en el principal problema económico del país. La deuda pasa a 30.000 millones de dólares. Se tomaban préstamos supuestamente para las empresas públicas, pero el dinero se utilizaba para sostener el aparato represivo y para la bicicleta financiera que enriqueció a unos pocos. Es otra etapa donde la deuda es, de algún modo, impuesta. La banca estadounidense tiene un gran exceso de liquidez por los depósitos de los jeques árabes que se enriquecieron con la fuerte suba del petróleo de 1973. Ese dinero necesitaban colocarlo en algún lado. La tasa de interés es del 4% anual y los bancos cargan con los costos de las comisiones, con tal de poder prestar el dinero. Martínez de Oz, desde el Palacio de Hacienda, es un socio inmejorable para los banqueros. Hay contratos de deuda donde está negociando por las dos partes la misma persona. Vale la pena en este caso recordar los negocios del estudio Klein-Mayral relatados al comienzo. El seguro de cambio que implementó el Banco Central en 1982 fue la estatización de la deuda privada. Lo diseñaron González del Solar y Domingo Cavallo. Tuvo un costo de 15.000 millones de dólares, por lo que la dictadura llevó la deuda de 5.300 a 45.000 millones. Cavallo le dijo a las empresas más beneficiadas que refinanciaran sus deudas en dólares a largo plazo, que el Banco Central les vendería dólares al precio de ese momento. De esa fórmula, les licuó la deuda en medio de un periodo de alta inflación. Alfonsín aceptó la continuidad del seguro de cambio que estaba decretado hasta 1986.
Alfonsín intentó pelear para demostrar la ilegitimidad de la deuda hasta 1985. Incluso logró rescatar las valijas con documentación que se habían llevado los hijos de Grondona y Martínez de Hoz del estudio Klein Mayoral. Esta información se encuentra hoy en el Congreso. Sin embargo, el gobierno radical no pudo sostener su posición. Alfonsín argumentó que su gobierno dependía mucho del apoyo de Europa y Estados Unidos. En 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda. Carlos Menem arregló las cosas a favor de los acreedores con el Plan Brady de 1992, tomando a valor nominal títulos que valían en el mercado un 18%. Alfonsín le dejó a Menem una deuda de 60.000 millones de dólares y Menem la llevó a 122.000. Además, aceptó la capitalización de bonos en la privatización de empresas públicas. Fue una pérdida enorme para el Estado que condiciona el futuro de varias generaciones. De la Rúa terminó con 132.000 millones. Ahora está en 180.000 millones. Con la última propuesta de este gobierno, la deuda externa argentina, la suya, la mía, la nuestra, la de nuestros hijos y nietos, quedaría en 140.000 millones. Repito, apuesta desesperada de Cristina y Scioli a la campaña del miedo. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, lo escuché a Scioli el otro día con Fantino, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. O sea, dicen los fantasmas mentirosos, hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado, hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Con ustedes, Enrique Santos Discépolo. Bueno, mira, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena, porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombres y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre. Así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste, con tu intolerancia, con tu crueldad, con la misma crueldad aquella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacerse un estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. ¿Los Kirchner tienen minas? No. Los Macri sí, y se sacaron los impuestos. ¿Los Kirchner tienen constructoras? No. Los Macri sí, y se otorgaron el 90% de las licitaciones. ¿Los Kirchner tienen concesionaria de autos importados? No. Los Macri sí, y ahora los autos importados no pagan impuestos. ¿Los Kirchner tienen peajes? No. Los Macri sí, y aumentaron un 120%. ¿Los Kirchner tienen campo? No. Los Macri sí, y no pagan impuestos, no hay retenciones. ¿Los Kirchner manejan parte de la industria de alimentos? No. Los Macri sí, y aumentó la comida. ¿Los Kirchner tienen ganado? No.
Los Macri sí, y aumentó la carne un 100%. ¿Los Kirchner tienen empresas aéreas? No. Los Macri sí, y se otorgaron rutas que no les correspondía. ¿Los Kirchner tienen acciones en empresas de GNC y de petróleo? No. Los Macri sí, y aumentaron los combustibles y el gas. Y así con los servicios de encomienda y de correo, y así con los rapipagos, pero claro, los corruptos son los K. Lo que tenemos es que a su vez Macri financió parte de la campaña de Massa porque le robaba votos a Scioli. Y Scioli le ofreció financiar parte de la campaña a Stolbizer porque le mordía votos a Macri. Eso es increíble, financiarle la campaña, eso lo contabas con mucho detalle, financiarle la campaña a un adversario a un opositor, al fin y al cabo, para que le muerda al otro. Y vamos al siguiente paso, que es Macri en persona se dirigía, dependía el nivel. A los empresarios grandes era un mano a mano, cara a cara, decía quiero el 1% de tu patrimonio. Para la campaña, no como coima, sino como para la campaña, financiamiento. Entonces, el otro, la carita era porque tu 99% restante, si yo gano, ambos sabemos que va a valer mucho más. Entonces, lo que estás haciendo es una inversión a futuro para la valorización de tu compañía. Y lo que además le agregaba es decir, este es el ticket de entrada hoy. No te puedo garantizar que dentro de unos meses, cuando yo tenga más chance de ganar, con lo cual sea para vos más seguro apostar por mí, sea más caro todavía. Número uno. Número dos, lo que tenías era, si el empresario no era tan grande, sino que ya era mediano, los agrupaba por sectores. Era industriales, farmacéuticos, transporte, y le decía, muchachos, quiero aporte y lo quiero en negro. De hecho, su equipo de campaña le llegó a decir, no lo digas más, porque si de uno de estos 25 te grabó con el teléfono celular y esto se difunde, se termina tu campaña. Ahora, al mismo tiempo, porque yo planteo que este libro es incómodo. Porque uno podría decir, mira, si sos antimacrista, vos te podrías sentir cómodo. Ahora, si te digo a su vez que Scioli tenía tabulado el nivel de aporte de campaña necesario para poder tener un mano a mano, entonces, si vos aportabas $100.000, reunión comunitaria. Vos aportabas $300.000 en un cóctel. Y si pagabas más de $500.000, cara a cara en una cena. $500.000, un cara a cara con Scioli. Para cenar. Para cenar. Esta es la realidad. Entonces, $500.000. Es incómodo, por supuesto. Sí, no, claro. Pero al mismo tiempo, que también distintas aristas. Por ejemplo, ¿cuáles son los rubros más caros de una campaña? El primero, la impresión de boletas electorales y el pago a fiscales. ¿Por qué? Porque por un lado, y vos y yo hemos escrito sobre esto, Iván, que es todos los ciclos electorales vamos a escribir sobre el riesgo de robo de boletas electorales y la necesidad de contratar fiscales o convocar a voluntarios y capacitarlos para que no te roben las boletas en algunos puntos sensibles o incómodos, difíciles del conurbano. Primero. Y el otro, la compra de periodistas y de espacios periodísticos. Compra de periodistas. ¿Por qué me lo hace repetir? Dale. Compra de periodistas. Tajante. Es un libro que no deja títere en pie. Es muy libro incómodo y fantástico por eso, porque, digamos, como punto de partida planteas la impunidad, lo cual también plantea la complicidad del Poder Judicial, la complicidad del Poder Ejecutivo, la complicidad de los empresarios y la complicidad de un sector del periodismo. Por supuesto. Compra de periodismo, porque se suponía que con la ley electoral que obliga a dar espacio gratuito a los candidatos en los medios de comunicación iba a bajar el costo, ¿no?, de la publicidad, que se suponía que era el costo más caro. No pasó nada de eso. ¿Compra de periodista quiere decir compro un reportaje amigable? Por ejemplo. Significa también que cuando hay un escándalo, mientras que hay determinados periodistas que sí hablan sobre eso, otros hablan sobre el clima, que juega la selección, que no juega Messi, que Messi se peleó con quien sea. Ignorar un tema, un reportaje amigable. Múltiples aristas, o por el contrario, a veces atacar al contendiente. Correcto. Esto que estás viendo es la primera vez que lo vas a ver en la televisión argentina. Y quizás sea una de las últimas veces que lo veas. Porque ningún canal pasaría esto al aire. Ahora. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Estos son los medios, que en el fondo son descarnadamente esto que se ve: empresas, porcentajes, balances, vínculos subterráneos de guita, ¿no? Con esto vos te das cuenta de la manera más clara posible de cómo se organizan los medios en la Argentina.
de por qué todo es de los mismos 4 o 5 tipos. Porque tal empresa, porque tal otra, porque tal otra, porque tal porcentaje, porque todo termina en los mismos círculos. Qué raro, ¿no? Porque lo ves así de lejos y parece hasta lindo, ¿no? Un fondo negro, globitos de colores. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Pará ahí, pará ahí. Mirá, parece un puzzle, ¿ves? Parece un rompecabezas, ¿no? Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta en este mapa sos vos. Tal empresa es dueño de tal otro de tal otra, pero se vuelven a encontrar tal empresa y tal otra en tal redondel o en tal otro. Para decirlo de una manera a lo mejor brutal, pero en cualquier país serio el 20% de estos globitos van presos. Acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más uno de TC2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importantes, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Simeco, que es la propietaria de 2 diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín también está vinculado con Techint, a través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. ¿Qué tienen que ver los diarios con la radio, con las agencias? Están también vinculados con Techint y con Tesur. Y en algún punto, a través de otras empresas, se comunican con Internet. Y entonces empiezan a aparecer otros socios. Y acá de golpe aparece Walt Disney, o Google, o YouTube, o el grupo de Narváez, American Medios, el grupo 1, Vila, Supercanal, el Cable del Interior, Cablevisión, la mitad, el 60% de Cablevisión, Fintech, que es un fondo buitre, Teledigital, Fibertel, Internet, Telcosur en comunicaciones, Ericsson. ¿Vas viendo el mapa? Fíjate acá, otro manchón, Grupo Telefónica, Movistar, Terra, Atento, Telefónica Contenidos, Hispasat, Telefónica de Argentina, Telefónica Empresas. Ah, mira, acá está Pierri. Grupo Telecentro, tiene telefonía, Papel del Tucumán, Canal 26. Claro, los mexicanos, Slim. ¿Ves cómo empiezan a aparecer las empresas de Internet? Global Crossing, IMSAT, Gigaret, Grupo Chrysler, la gente del diario El Día de la Plata, tienen agencias, diarios, Diario Popular. Nada, podemos estar así semanas. Pero lo más importante de este mapa es la primera impresión, es como en el amor. Verlo de golpe. ¿Lo viste de golpe? Míralo. Es increíble. Mirá lo que... Te lo agradezco en nombre de la gente. Te agradezco yo, vamos también, un abrazo a la gente que está ahí laburando en el piso. Gracias, Chau. Jorge Lanata. Hoy hay una caída, el número se conoce, una caída de 8,1% mes a mes en la actividad industrial. Es una noticia fulminante, de primera magnitud. Sí. ¿Sabes lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, ¿eh? No sé si me animo a decírtelo. Hablando de estos cuadernos. Se dice. Si no hay pan, que haya circo. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis al like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal si es que no lo habéis hecho ya. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Productor
algo a lo que decía antes Pino, y tiene que ver con la historia, para que hable directamente San Martín a este hombre que nos gobierna hoy, que es anglófilo, hispanófilo. Entonces, ¿qué decía San Martín de la clase del presidente de la República? Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo solo para no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, y un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Esto lo dijo José de San Martín. Lo decía también por aquella sociedad salteña que mató a Güemes, ¿no? Te pido algo, te lo pido por favor. ¿Cuál es denle primer plano. A él no, ahí está. Explícale a Macri quién es San Martín, por favor. San Martín, porque si no estamos como tirando ideas al aire. Podemos decirle el padre de la patria, reivindicar la batalla de Maipú, decir lo que opinaba de la gente, pero San Martín fue un hombre que fue el protagonista de los cuentitos que nos brindó Bartolomé Mitre. No está al lado de Hurlingham ni pegado a San Miguel. No fue un hombre que se murió porque le gustaban las playas de Francia. Fue el gran enemigo de Rivadavia, además, y esto es importante. Claro. A ver, dale vos. No es una equivocación. Edulcorar esto como que están fallando con la economía es bajarle el precio. Mauricio Macri pertenece a una familia mafiosa, sucia, es un ridículo, y ya lo era antes. Algunos que tenemos canas ya sabíamos que venía de una familia más sucia que una papa. Él, un inepto, porque encima es vago, ¿no? El Tano laburó inclusive con los gobiernos, se hizo rico, pero él es un vago, es un mafioso y vino a hacer esto. Acá no se equivoca Macri. Este grupo de gente que lo secunda, como en toda mafia, hace lo que dice el jefe y también de alguna manera algo del vuelto se les cae. Acá no se equivoca, muchachos. Esto se lo hacen porque quieren. Y hay inflación porque le conviene. A este gobierno le conviene la inflación y le conviene cagar a la gente, porque vinieron a eso. Lo lamento por los vecinos, los primos, los parientes que votaron y creyeron que Mauricio no era Macri. No, Mauricio también es Macri. Vamos con los productores. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Entonces, cuando me venís a decir a mí, yo me banqué la dictadura, yo digo, este pibe, si en realidad fue rescatado por un policía, en realidad fue rescatado por un policía, en realidad fue rescatado por un policía, yo recuerdo, ¿no? A un policía, ese pibe no debe haber tenido ningún problema esos 5 años, no debe haber tenido ningún miedo esos 5 años, pudo haber tenido dolor por lo que pasó, pudo haber tenido todo eso, y hablo de Cabandier. Ellos también lo metieron mal, le mintieron, siguieron mintiendo. ¿Viste el último nieto que encontró la Carlotto? Vive de 40 años. Bueno, pero eso es un... Se te va la comisura. No puede ser una cosa sí, muy sensible. Yo lo digo, eso no me parece nada sensible. A mí me parece sensible. A mí sí, a mí lo que me parece sensible es que hayamos estado viviendo tanto tiempo, y te lo juro, yo sé que es sensible, y también me meto porque no me importa. Yo quiero tener la verdad de todo, porque si no, de lo contrario... Pero recuperaron un nieto. El último señor, el último señor... Y sí, es un nieto recuperado. ¿Estás seguro? Bueno, es lo que quiero saber, quiero estar seguro de todos los nietos. Quiero estar seguro de todo. A mí no me dieron nunca una chota. Yo no aceptaría nunca nada. Pero pará.
Pará. A mí tampoco, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, sí valoro, Alfredo, sí valoro la lucha de las abuelas. La valoro, la valoro Estela, la valoro. Vos, pero mirá, acá el entrevistado sos vos, yo lo valoro. Está bien, yo no tengo problema. Ahora, yo no creo nada. Yo ya no creo en nada. ¿Vos no crees en nada? No, yo no creo en nada. Mandale saludos, decirle que va muy bien el caos, pero que vamos a ganar esta guerra. Aquellos que amamos la República. Y que después salga a explicar. ¿Vos crees que está en guerra esto? Sí. ¿En serio me decís? ¿Sí? ¿O lo fateás un clima de guerra? Sí. Estamos hablando de una guerra política. Estamos hablando de una guerra política que después termina en cañones. Estamos hablando de una guerra política que después termina en cañones. ¿Qué te pasa con esta idea de las Fuerzas Armadas en la calle? Me parece que está bien, tienen que estar las Fuerzas Armadas y los Boy Scouts. Todo el mundo tiene que estar cuidando de eso y las Fuerzas Armadas, yo las pago, tienen que trabajar. Las Fuerzas Armadas de un país tienen que ser las Fuerzas Armadas de un país. Tenemos que volver a tener... Nosotros fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas. No estoy hablando de los de 4 hijos de putas que se metieron en la política que fueron llamados por Isabel Perón. De haber hablado... Sí, no, estoy arrepentido de primeramente estoy arrepentido de no haber sido lo suficientemente cauto. Eso sí estoy arrepentido. Ahora, de corazón estoy apesadumbrado y pido perdón. Explica bien de qué es lo que te arrepentís, para que quede bien claro. Primeramente de no haber sido cauto para expresar lo que decía. Y después la otra, lo que realmente me arrepiento es de haber ofendido a gente que no comprende lo que yo dije. ¿Qué pensás del peronismo y qué viene en el exterior del peronismo? ¿Cómo lo definirías? Bueno, el peronismo es un fenómeno único que tiene un sello muy propio, muy argentino. La verdad que es un gran movimiento social de fuerzas vivas que tiene la capacidad de tener una sensibilidad del termómetro social y qué percibe la gente y la necesidad de la gente en el momento justo y necesario. Tiene una capacidad de olfatear lo que quiere. De la percepción social, una sensibilidad social y una capacidad de comunicar el input que ingresa en términos sistémicos del sistema social, válgamente, sale del input y se traduce como de parte del sistema político con una respuesta inmediata. Tienen esa cuestión de ponerse en los zapatos del otro, tienen una sensibilidad y una calidez en la transmisión de los mensajes y de ponerse en la piel, porque realmente viven la situación de lo que está pasando en el país. Yo estuve también haciendo trabajo social puntualmente en el norte, en Jujuy, en Salta, y la realidad es totalmente, diametralmente opuesta a lo que estamos discutiendo acá. Pareciera que estamos discutiendo un desfile de apellidos, de normas de política, y realmente lo que se está viviendo en el interior es distinto. Y eso por ahí, esa percepción, la tiene el peronismo. No la tiene el radicalismo, porque el radicalismo es genial en lo que es instituciones, tampoco tiene capacidad para gobernabilidad, pero sí para garantizar ciertas cosas que tienen que ver con la república, con las normas, con la democracia. Pero el modus operandi que tiene el peronismo muchas veces pone en tela de juicio la legalidad de la instrumentación para llegar a grandes acuerdos o a grandes... Repetime eso, caminan el fino límite de la ilegalidad. Quiero decir que, tienen esa cuestión de llegar al resultado, de querer traducir esa sensibilidad social y esas demandas que tiene la sociedad en resultado, no importa cómo lo vamos a instrumentar. Y si hay que pagar el precio de una cuestión que roce la legalidad, bueno, se paga el precio que haya que pagar. Realpolitik pura. Exactamente. Pura. Exactamente. Y la pregunta que nosotros nos seguimos haciendo, quizás muchos politólogos, es: ¿se puede llegar a gobernar sin el peronismo? Repetí la pregunta. ¿Se puede llegar a gobernar sin el peronismo? ¿Se puede hacer lo que hizo Macri con una comidilla de pequeñas personas contadas en una mesa chica, llevar adelante un país? ¿Se puede sacar a la gente de la Fundación Pensar y me creo que me puedo llegar a gobernar un país solamente con gente de la Fundación Pensar? Pará. Déjanos pensar 10 segundos porque cada uno, tanto de mis compañeros como de los del otro lado,
deben ya tener la respuesta. Grupo de politólogos pensando esto. ¿A qué llegaron o qué concluyeron? ¿Y qué concluimos? Que es una falacia. Es una falacia del consecuente. Es una falacia donde es totalmente utópico pensar en que se puede gobernar este país sin el peronismo. María Eugenia Vidales habla como una catequista y más facha que Mussolini. Gracias por venir. Te incorporas otra vez ahí a las 6, ¿vale? Sí. Aquí, a las 6 te incorporas, ¿vale? Y entonces, tú tiras dirección Moncloa. Tú tiras dirección Moncloa y hasta que veas M30, ¿vale? Ya cuando tú veas M30 te metes dirección Toledo. Escúchame, ¿vale? Escúchame, ven. Dígame. Que vamos a grabar, pues vamos a Argentina. Venga, pues buscame una novia argentina allí, me cago en la leche. ¿Qué pasa con Cristina? Cristina, esa era la mejor del mundo, me cago en, y los perones también. Los peronistas, pues los mejores del mundo. Al Macri hay que echarlo, pero vamos, pero a ese es un chupaverga americano. Ese es un chupapicha americano. Ese se la chupa a los americanos y quiere vender a Argentina a trozo. Vamos por acá. Te lo digo yo.
Chao, nene. Venga, Chao, colgamos gracias. en YouTube a ver si libramos a América de toda la cantidad de zánganos esto vendido que le venden todos a los americanos. Venga, maestro. Suerte. Escuchame una cosa, al vago de Mauricio Macri que se la pasa de vacaciones, el presidente que más vacaciones toma en el mundo, comparado inclusive con Menem, con Cristina, con Néstor, con Alfonsín y con Videla, la puta que los parió, nadie lo manda a ese vago a agarrar la pala. Pero por favor, confesá que no es corrupción lo que te jode porque votaste a una manada de corruptos. Es un cardumen de corruptos. Es una piara de corruptos, una jauría de corruptos. Grita, dale, a los cuatro vientos que no son las cadenas nacionales las que te molestan, porque encadenaste la nación con tus acciones, votaste a Mauricio Macri, un corrupto, un sucio, un tipo que pertenece a la andrágueta. ¿Vos sabés lo que es eso? Lo peor de la mafia del mundo, corrupción a alto vuelo. Estas son tus acciones, lo pusiste vos en el gobierno por odio. Decide una vez que no son los vagos los que te indignan porque votaste a tipos que viven de vacaciones y no laburaron jamás en tu vida. Decilo de una vez. No es la vagancia lo que te preocupa. Tenés al peor vago del mundo. Decilo claro, bien fuerte, que no son los ñoquis el problema, porque llenaste el gobierno de ñoquis. ¿Sabes la cantidad de peña que hay en el gobierno? Una decena. La cantidad de parientes de Michetti, la cantidad de parientes de Morales en Jujuy. Es enorme la cantidad de parientes que hay de Bullrich. Todos ñoquis, 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 pero encima son ricos, de familias muy ricas y van a cobrar ese sueldo miserable de 200 lucas, de 300 lucas. Decilo claro, bien fuerte, no son los ñoquis el problema. Estos son ñoquis también, pero claro, a las finas hierbas, por supuesto. ¿Y el INDEC? ¿Eso era lo que no te dejaba dormir? ¿Y qué decís ahora que lo silenciaron de un plumazo? No hay más estadísticas porque no le conviene. Silencio absoluto, total, y vos no te indignás para nada. Sería bueno que de una vez por todas declares la verdad. Incómoda, difícil, que te cuesta sacar, de que lo que sentís es un odio despiadado hacia el cabecita, el sucio militante popular, el negrito de mierda, los grasas. Decilo de una vez. Que te parió. Y de corazón vengo a buscar algunas cositas para que mi familia pueda compartir esta noche. Yo en este momento no tengo un buen trabajo, soy ayudante nada más. Y la verdad que preferí venir a ser honesto con ustedes para que mi familia también pueda recibir la bendición de Navidad. Yo tengo dos criaturas chiquitas, un nene de 4 y una nena de 6. Y hoy vine a pedir al tren porque no le estoy pudiendo comprar para hacerle la mesita de cosas dulces a mis hijos y para que mi familia tenga algo rico para comer. Yo vine a contar con ustedes de corazón. No le vengo a pedir moneda y no le vengo a pedir plata. Yo preferí traer este bolsito de mi casa vacío para preguntarles con mucho amor, porque es para mis hijos y mi familia. Si alguna persona hoy lo puede compartir, por favor, con alguna mercadería, alguna comida, alguna persona si está llevando un turroncito o alguna cosa dulce y hoy se lo puede compartir a mi familia, le vamos a estar muy agradecidos, que es lo que más estamos necesitando. Y yo preferí venir a... Gracias, bendiciones, mucha suerte, te agradezco mucho. La verdad que... le doy muchas gracias, aparte de pedir hoy vengo a agradecer mucho por tantas veces que yo no tuve para hacerle la comida a mis hijos o me daba cuenta que la alacena ya no estábamos por tener para hacer la comida mañana y muchas veces vine a pedir a este tren que va a Gleu, a Cor y la verdad que quiero darles gracias porque tantas veces nos han puesto un platito de comida a mis hijos y nos han llenado la mesa de cosas ricas, así que para mí no es solo venir a pedir hoy, quiero desearle la felicidad en nombre de mis chiquitos y de mi familia por las ocasiones que nos han ayudado, Mucha suerte, que lo pasen hermoso con su familia y que se le brinde muy buena prosperidad para esta fecha. Gracias a todos, Era el Menem mimado de Romero. Le escribió un libro llamado Sembrando Progreso. Después lo traicionó, lo trató de narcotraficante y hasta quiso mandarlo preso. Pone en juego la institución a la democracia, es un verdadero peligro. Este señor es un peligro para la democracia salteña. Después le declaró amor eterno a Néstor y Cristina. Por todo este pueblo que amó profundamente a Néstor y que ama profundamente a Cristina.
vamos a seguir acompañando a Cristina en todas y cada una de las políticas que están cambiando a la Argentina para bien. Ahora pide por su desafuero y la quiere presa. ¿Y te descristinizaste vos? No, yo soy peronista toda la vida. Para descristinizarme primero me tendría que haber cristinizado. Acompaña y defiende las políticas de Macri que destrozaron a la clase media, jubilados y a los más humildes. Ahora pretende ser una alternativa para el 2019 junto a Massa, a quien trató de cachivache. Y como tengo algo para decir de ese personaje que viene acá a prometer cosas que son totalmente absurdas, como es Sergio Massa, lo digo con total franqueza. Sergio Massa es un personaje. Es un cachivache, sí, un personaje, eso es típico de la política argentina que a veces aparece. Esto es plata, claro que sí, esto es un prócer de la patria que ya se va de los billetes y un pajarito al que le chupa un huevo estar ahí. Hay gente que dice estar escuchando el término, esto es una brutal transferencia de recursos, transferencia de recursos. ¿Qué quiere decir transferencia de recursos? Bueno, arranquemos. Tu plata son tus recursos, los recursos que vos tenés para sobrevivir. De repente viene una empresa de luz y te sodomiza con una factura de 10 lucas de luz. Cuando mirás para el costado te das cuenta que todos tus vecinos caminan con las piernas un poco abiertas porque a ellos también le rompieron el totó. Así es como cada uno de nosotros agarramos nuestros miserables recursos y pagamos la boleta de luz. Y vos decís, che, nos está yendo mal a todo. A todo no, al dueño de la empresa de luz le está yendo bárbaro. De este modo se transfieren los recursos de miles de personas de la sociedad a la mano de 4 gatos locos. Particulares ellos, Y ese mismo aumento que pasa con la luz pasa también con el gas, el agua, la nafta, los alimentos. Qué raro todo junto, ¿no? Porque mientras la gran masa somos el club de los pagadores, esos 4 o 5 que toman las decisiones son los dueños de la empresa de luz, de gas, de agua, de nafta. Pero los aumentos de servicio no son la historia completa. Hay mucho más, amiguites. Porque todos los países tienen una cantidad de plata con la que se manejan. Es decir, no hay plata eterna. Disponen de una cantidad de recursos limitada. Los gobiernos toman medidas respecto al mercado y pueden tomar medidas para incitar que el mercado ponga la plata más en un lugar que en otro lugar. Por ejemplo, supongamos que un montón de inversores están poniendo su dinero en producción, en investigación, en empleo, en consumo, etc. Pero de repente todos estos muchachos se enteran que el gobierno sacó un bono, un papelito de color que vos lo comprás, lo dejás en el banco, te vas a mirar Los Simpsons, volvés un año después y tenés el 47% de ganancia. Y así muchos productores dicen, ¿para qué voy a invertir? Lo que conviene es comprar papelitos de colores y esperar que te den plata. Así es como muchos productores deciden transferir sus recursos de la producción real a la especulación. Pero los recursos son limitados, la plata que sobra en un lugar empieza a faltar en el otro. Y después nos preguntamos, ¿por qué no hay plata en ninguna parte? ¡Y transferencia de recursos! ¡Qué hermoso lloreo! Para aquellos que votaron a Macri, el 31 de diciembre, en menos de una semana, aumenta la luz, el gas, el agua y nuevamente el transporte público. Gracias, presidente. La verdad que se lo agradecemos. Se puede ir bien a la puta que lo parió, Macri. Se puede ir bien a la puta que lo parió. Pero bueno, todo esto lo vamos a dejar para el cierre. Ahora vamos a charlar con los vecinos. ¿Deseás que regrese Cristina o deseás que continúe Mauricio Macri? A ver acá, mirá. Acá, a ver. ¿Cómo anda, maestro? Fuego. ¿Cómo es su nombre? Eso, Daniel. Decimos Dani. el fuego y la cuelgan en Plaza de Mayo, que se devuelvan los bolsos y todo. ¿Qué crees que robó Cristina, Dani? No, todo se robó, hermano. Contame, ¿qué crees que robó? Todo. ¿Qué es todo? Todo, decime los bolsos, decime todo. Los bolsos los robó López. No, claro, López ella no se los dio Calcaterra, el primo de Macri. Claro. ¿Sabías? Sí. La tierra que se compró allá. ¿Qué tierra? 600 mil millones de dólares que se pusieron en el banco extranjero de allá ¿De dónde? De Santa Cruz, ¿dónde están? ¿Y las más de 20 opciones de Macri? Yo te pregunto. No sé, ¿qué opción? ¿Cómo no sé? No sé. ¿Cómo no sé? Hay que votar a Macri, papá, el año que viene. ¿Sabés lo que me hace ruido? Que Cristina, la verdad, con todo. ¿Cómo te iba con Cristina? Sí, para la mierda. ¿Te gusta pagar 7.000 pesos de luz, No me sé, si fíjate. ¿Cuánto pagás? Luz, no tenemos gas, no tenemos agua, no tenemos nada. ¿No tienes nada? Nada. Fíjate. ¿Sabés que me hace ruido, Dani? Fíjate en el municipio acá, fíjate las cosas que están haciendo. ¿Sabés que me hace ruido, Dani? La estamos pagando, por supuesto. La estamos pagando. Me llama la atención que vos sos grande, que no puedas razonar, me llama la atención. Razono perfectamente bien, quédate tranquilo. ¿Qué robó Cristina? Todo se robó. Yo puedo decir que vos sos un ladrón corrupto. ¿Y no te gustaría? Y no, está bien, pero es una corrupta de cuarta. Pero si la justicia dijo... ¿Vos sabés lo que dijo la justicia? La justicia, decirle que sí, decirle que sí. La justicia, la verdad, son... Me da pena que... ¿Sabés qué me da pena, Dani? Que el año que viene vos vayas al cuarto oscuro. Eso me da mucha pena. Gracias, loco. Las nuestras están gastadas. Del sol, de la lluvia, de las caminatas, de las marchas, de los bombos, del humo. Y eso que también nosotros, más allá de que la organización sindical no es una de las más grandes, pero sí tiene grandes militantes, hombres y mujeres.
diga, la lucha es válida, porque nosotros arrancamos a la calle con una propuesta del 17-18%, compañeros, y logramos un aumento de cerca del 26%, y logramos un bono que lo habían discriminado como trabajadores del Estado el año pasado, pero no estamos con eso convencidos que la lucha terminó ahí. Seguimos ahora, el 16 de enero, tenemos otra vez la apertura de la mesa de negociación salarial por toda esta devaluación y por todo este índice inflacionario de estos meses. Por eso digo, la lucha que se pierde es la que se abandona. Y la lucha que no se gana también es la que no se hace. Entonces ustedes tienen que estar orgullosos. Como decíamos ese día en la fiesta, ustedes, tanto a sus hijos, a sus nietos algunos, le van a contar cuando le digan, ¿y vos qué hiciste? Y yo salí a la calle a luchar. Y eso es el orgullo. Nosotros, nada más que agradecimiento, porque este brindis no es de la comisión, no es de la fiesta, no es de los trabajadores de la oficina. Este brindis, al contrario, es un homenaje para todos ustedes, para todos los compañeros de todos los departamentos, el apoyo, autoridades que no fueron con nosotros desconcertantes en el sentido de no acompañarnos. Y en el nombre de todas las autoridades, en el nombre de, acá está presente la vicedecana de Sociales, la compañera, siempre nos han puesto a disposición. Cuando tomamos después de un montón de tiempo medidas de fuerza como paros generales, con cese de actividades, un paro 48 horas histórico acá en la Universidad de La Matanza, hemos recibido todo el apoyo de las autoridades. Por eso el orgullo de sentirnos nosotros con ustedes cada día que levantamos, cada día que bajamos o tratamos de tomar impulso, volvemos a tener energía cuando nos acordamos quién nos acompaña. Ustedes han formado una historia en esto y seguramente el día de mañana habrá otro grupo y quizás le toque jugar otra historia. Pero sí nosotros valoramos los 12 años anteriores donde peleamos por arriba de la paritaria, por arriba del índice inflacionario, por arriba de la inflación, por arriba de todo, y teníamos más capacitación, más programas, más inclusión, más garantía, más derechos adquiridos. Y lo que yo le pido, compañeros, que nos sigan acompañando para defender nuestros derechos adquiridos. ¡Bravo, Mario! ¡Bravo! Eso es lo que yo le pido. Y para cerrar, al que yo siento el orgullo de decir en estos 2 años de gestión, es estar acompañado, como él dice, mi hermano menor, con Sergio Barberi, que bueno, que más o menos lo que tratamos lo mismo lo que estamos diciendo. Lo que dijo Mario es el orgullo de estar todos acá, en nombre de toda la comisión directiva, la alegría de estar acá. Algunos dicen el lugar nos queda chico. Es maravilloso que a un gremio hoy le falte lugar y no que haya 2 o 3 dirigentes y que no haya gente. Nos sigue siendo maravilloso que estemos acá, que estemos en la lucha y en la alegría, en el festejo y en todo lo que sea movilizarse y la pelea. El mejor, en el nombre de todos nosotros, la alegría de estar acá y el mejor 2019 para todos. Un aplauso para todos ustedes. Mario, impecable. Bueno, felicidades. Salud, Mario. En la producción del documental sobre la gratuidad y como cierre, yo quiero que nos digan las palabras Leonardo, que fue uno de los protagonistas. Bueno, muchas gracias. Es un año importante para mí, a veces la emoción que he tenido acá mismo, bajo estos techos, lo demuestra. Formar parte de esta familia, en principio. Sé que estamos en la misma lucha, sé que vemos un mismo país, tenemos ese mismo horizonte, tenemos, como dice Dolina, ese concepto de la utopía, de aquello que se piensa como para llegar a algo, pero también con ese toque nacional y popular que hace solucionar los problemas ahora. Está bien a veces sacrificar 1, 2, 3, 5 generaciones para que después y se nos viene encima la macroeconomía. Bueno, ponele. Esto lo dice Dolina, ¿no? Pero hay unos tipos especializados en solucionar los problemas ahora. Cuando a alguien le hace falta un par de zapatillas, te lo dan ahora. Una casa ahora y un laburo ahora. Acá se respira un poquito, se ve un poquito ese ambiente, por eso me siento ya en casa ideológicamente. Pero me hacen sentir también parte porque el ofrecimiento de formar parte de la familia más allá de los productos histórico-artísticos en los cuales me he visto comprometido, me voy a ver comprometido en algo que tengo muchas ganas de hacer, que es dar, enseñar, trasladar algo de 40 años de laburo y de experiencia. Así que formaré parte también de la familia docente el año que viene y eso me vuelve a emocionar. La pregunta acá es, ¿qué está pasando en el bloque de poder?
hay crisis en el bloque de poder en la Argentina. Este es el dato más importante. Porque la verdad es que hasta acá los tipos venían construyendo un proyecto de país con un respaldo. Pero sacando el sector financiero, el sector energético y una parte del sector vinculado a la exportación agropecuaria, al resto les está yendo muy mal. Si vos me preguntás qué hace Carrió, yo creo que Carrió trata de contener todo eso para ayudarlo a Macri. Que creo que deberíamos hacer nosotros, construir un bloque social tan poderoso como el que está gobernando hoy, pero con sentido ideológico inverso, que pueda plantearle a la Argentina una alternativa. Insisto con esto, Dani, el problema no es qué pasa con Carrió. Sí. El problema de fondo es que estos tipos no saben ni ellos a dónde quieren llevar la Argentina. No tienen claro, ellos tenían una visión dogmática, dijeron libre mercado, Estado mínimo, y vamos para adelante, las cosas se acomodan solos, y después resulta que eso no es así, porque inclusive dentro de la propia burguesía, cuando vos le preguntas ¿a cuánto tiene que estar el dólar? La propia burguesía, la propia coalición gobernante, algunos te van a decir tiene que estar a tanto, otros te van a decir tiene que estar a tanto otro. Si le preguntás qué tenemos que hacer con el comercio exterior, la UIA, la Unión Industrial Argentina, salió a decir que con este gobierno no van a ningún lado. Y lo votaron a Macri, digamos, porque supuestamente Macri les iba a garantizar condiciones de rentabilidad que Cristina no les garantizaba. Entonces, es complejo, es contradictorio. Los actores no siempre son racionales, que este es otro punto que tenemos que tener. Vos por ahí acá en el estudio de la tele decís, bueno, a ver, el comportamiento racional de tal o cual... Y muchas veces las personas hacen lo que pueden o lo que les sale. Yo creo que Carrió mucho de eso. A veces, por ejemplo, la vez pasada tuvo una actitud digna al decir, muchachos, con esto del protocolo de uso de arma de fuego, no. Sí. Yo me volví el alma al cuerpo, incluso Aníbal Fernández la retuiteó. Porque alguien que ponía por lo menos Carrió poniendo cordura en la Argentina. Mirá lo mal que estamos. Y de repente hay veces que vos decís, a ver, si vos de verdad pensás que hay que hacer una suerte de manipulite argentino, no lo blanquees a Macri, porque Macri es parte de lo peor de la Argentina, la patria contratista, la patria financiera. ¿Es racional ese comportamiento? No, no es racional. ¿Es que es una estratega? Yo creo que tiene algo de estratega y tiene algo de no. Es que estamos en la antesala de un default. ¿Y qué significa un default? Que el tipo de cambio se puede llegar a disparar. ¿Y qué significa eso? Que puede haber un proceso hiperinflacionario. O sea, no es joda. El gobierno que supuestamente es amigo de los mercados, que tiene o que tenía el Messi de las finanzas, que tenía muy claro cómo hablar con los brokers y con todos los grandes jugadores, terminaron comprando un paquete que te la quiero ver cómo la devolvemos. Entonces, el riesgo país a mí no me preocupa como indicador en sí mismo, lo hace el JP Morgan, o sea, es una entidad privada, es la diferencia entre los bonos del Tesoro con los bonos soberanos de la Argentina. Lo que me preocupa es el grado de fragilidad y de vulnerabilidad de las finanzas públicas argentinas, que eso se traduce después en que se dispara el dólar, y cuando se dispara el dólar se disparan todos los precios. Entonces, vos me preguntabas, ¿cómo veo el año? Y la verdad que yo creo que este gobierno tiene solamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con Trump como respaldo político. Pero la verdad que el problema real es que las finanzas son muy frágiles, que la Argentina está expuesta a mucha volatilidad, porque además el mundo está complicado, y que estos tipos son unos irresponsables, se pusieron a joder con cosas que no se jode. No se toma 150.000 millones de dólares de deuda externa en 2 años porque sí. Pero yo te pregunto, Daniel, y le pregunto a la gente, ¿cuántas escuelas abrimos? ¿Cuántos proyectos industriales se desarrollaron? ¿En qué se fue esa plata? Se fue en la fuga de capitales. Y entre otras cosas, digamos, estas empresas, por ejemplo, todas las empresas energéticas, a fin de año dolarizan y fugan. Entonces, estamos de verdad bailando en la cubierta del Titanic, el gobierno tiene blindaje mediático muy fuerte, supone que polarizando contra lo que ellos denominan el populismo les alcanza para ganar las elecciones porque le inoculan miedo a la gente todo el tiempo, pero la verdad, el problema no es tanto el problema político o el problema electoral, el problema es el problema socioeconómico. La Argentina se está deteriorando y después del año 2020 vamos a estar mucho peor. Que hay una concepción mercantilista de la vida de estos tipos, que les hace creer que cualquier bien público tiene precio de mercado. Y me parece que además, como sabían que iban a ganar o tenían muchas expectativas de ganar, muchos de sus amigos se posicionaron en esas acciones de ese mercado, digamos, ¿no? Entonces le están haciendo ganar mucha plata. Yo creo que cuando nosotros discutíamos la política de subsidios en el gobierno de Cristina, podés estar de acuerdo o no, lo que nadie podía negar es que había una política de lo que nosotros denominamos salario diferido o salario indirecto. La intención era que haya tarifas baratas para que vos tengas más poder adquisitivo de tu salario para poder dedicarla al consumo y que incluso la producción tenga un insumo y un incentivo para poder generar más mano de obra. Sí. Digamos, hoy no solamente tenés problemas con las familias, que tenemos todos problemas para pagar las tarifas, sino que además tanto el comercio como la industria se le complica, porque se le deprecia el mercado interno, porque la verdad cada vez gente tiene menos plata para consumir y le aumenta los costos. Entonces, estamos frente a un programa económico que no es solamente un ajuste del conjunto de la sociedad, es una política de transferencia de ingresos.
tan violenta como la que vivimos en la década pasada, pero en sentido inverso. Cristina trabajó para tratar de distribuir la torta de arriba hacia abajo y estos muchachos invierten el proceso, nos tratan de apretar abajo para concentrar la riqueza arriba. Así, con la mano, lo pinchás y ahí sale el caracol. Caracoles a la bordalesa en Chichilo, el lugar de la paternal. Esto es Camarones y Terrero. Es una antigua fonda que está valorada por los mejores chefs del mundo entero, las mejores pastas y también este tipo de cosas que yo aprendí a comer desde chico con mi tío Sergio, los caracoles, en este caso a la bordalesa con una salsa de vino muy rica. Yo no puedo creer que hayan gastado guita del Estado para hacer una propaganda, un comercial, donde te pongan a una persona, más trucho que la mierda, más trucho que el colectivo que se subió a Macri, a decir que el tipo necesita que todos los argentinos pongan el aire acondicionado a 24, o sea, con la guita del Estado te hacen una propaganda donde hay que poner el aire acondicionado a 24, para que no salten los fusiles y se corte la luz. En vez del pelotudo del presidente apretar a la compañía eléctrica, te dicen lo que tenés que hacer. Discúlpenme, pero no era que Cristina era Cuba, que no íbamos al comunismo. Este forro te está diciendo que pongas el aire acondicionado. Un poco más nos van a decir qué comer, no van a dar una agendita, ¿no?, para decirnos qué mierda comprar en el supermercado. O sea, ¿quién sos vos, forro Macri, la reputa madre que te parió, para decirme a mí cómo poner el aire acondicionado? Mirá, lo puse a 20, ahora lo voy a bajar, me voy a cagar de frío. Pero ojalá que se salten todos los fusiles a la mierda. Apretá a las compañías, no a la gente, pedazo de forro. Dejá de gobernar para las empresas, dejá de gobernar para los ricos, pedazo de hijo de puta. Te estás divirtiendo ahí en Uruguay, te tomás 15 días de vacaciones y nosotros con el aire acondicionado nos tenemos que cagar de calor. Pongan el ventilador, dale. Pedazo de hijo de puta, ojalá que te mueras. Queremos el teléfono Lennox. What? Lennox. We went into an OXXO to get a chip. He does this like once a week. This is a normal activity. So basically, what, you just switch it out? That's what we're doing. This is only one thing that you can make in Mexico. To buy a chip in other countries, you need like an ID or something. Or in Mexico, it's just like But here, you can just buy SIM cards. Yeah. Mexico rules. That's great. Carlos Merlo compra 100 chips a la semana, por ejemplo. Lo dijo en la entrevista. Carlos Merlo buys 100 SIM cards a day. Yeah. I cannot wait to meet him. How many offices do you have? Right now, 17. 17? What's in an office for you? What do you typically have going on in one of these? A lot of millennials. A lot of millennials? Yes. Here's where we make memes. You're making memes. So this is other communication agencies. You, Victory Lab, okay. Memes are universal. I can speak Spanish with this. That's easy. I got that. We have newspapers and newspapers. Yes. Are they real newspapers or are they 4,000 newspapers? You made 4,000 newspapers for the election? Yes, exactly. To push out stories about the election. About
everything I want. What kind of news? Paul Walker is alive and he could go to jail. And did people believe that story? Yes, a lot of people. What? That's a thing here? 6 million people. 6 million people in Mexico believe that Paul Walker is alive and in jail here. And that's your fault. The way to make fake news on Facebook is create a page now, put the fake news, and pay a lot of money. How much money? 1 million pesos. The real media will be talking about the fake news. So if you have one site that's too big, people find it. But if you have a lot of little ones and you push the same story across your network, people can't figure out that. It's very smart. Exactly. And terrifying, but smart. Do your posts on Twitter go viral? Do they trend? Can you prove that you go viral? We can do it right now. Can you? We prepare something for you. Carlos has prepared a hashtag, which means win with Victory Lab, and he's going to make it trend for us. And we should start to see it populate here, shouldn't we? They write all the text here. So this is a spreadsheet that the bots will read? Exactly. Okay. 2 hours we will be here. So you've heard about what they do in Russia with yes. Twitter accounts. Do you see any similarities between what you're doing and like Russian chaos agents? A lot of these accounts are Russian. Do you rename them Mexican names? Exactly. But you bought them from Russia? Yes. Have you ever spoken to anyone from Russia? When you buy it, when you send the PayPal receive. Which one of you guys is Mr. Beans? Any of you guys one of these accounts? No? You wouldn't tell me if you were, would you? What I think would blow a lot of people's minds about Mexico is that you don't have one shadowy Cambridge Analytica. You have dozens, if not hundreds, of small ones. Like Carlos Merlo runs Victory Labs, which is basically a homegrown Cambridge Analytica that is making lots of money to just monitor people's data and spread fake news and manipulate bots. It's totally crazy. Vengo aquí al Estado de México, a mi tierra. Enrique, amigo. Ahí la conocí, a la efectiva. Why did you want to be anonymous for this interview? Because I work for somebody and they don't want to all our other clients to know that we do this kind of stuff. What does your firm not want your clients to know? That we work in politics, because in Mexico politics are dirty. Do you think that your work is immoral? All politics in Mexico is a little immoral, but I'm so proud of my work. Do you worry about doing this forever? Well, I want to stop doing this for politicians in 6 years. In 6 years? Yes. So the next campaign. Yes. You want to do one more campaign? I will win the next president and stop. You will basically elect a president and then you'll quit. Yes. So the hashtag is currently at number 6 in all of Mexico. And it's been almost 2 hours. So 2 hours, number 6. I'm so pissed. The digital free-for-all that now dominates our daily lives didn't happen in a vacuum. There are no borders on the internet. So when guys like Carlos Merlo churn out fake news, it affects us all. If we want a fighting chance of making the web a healthier place, we need to pay attention to other countries like Mexico, because their problems are our problems too. Buenos días. Triste noticia la de hoy, miércoles 26 de diciembre. El gobierno acaba de autorizar la emisión de letras del Tesoro por 86.000 millones de pesos. Van a ser 86.000 millones de pesos que van a ser sustraídos del ANSES y van a ser reemplazados por papeles que no tienen ningún valor. Es como si alguien metiera mano en la caja de un negocio y dice: me tomo prestado esta plata y te dejo un papelito donde me comprometo a devolvértelo el año que viene. El año que viene sabemos que esa persona no los va a devolver porque esa persona está quebrada, no tiene empleo y si lo tiene la plata no le alcanza. Así está nuestro Estado hoy.
El Estado está quebrado porque se están timbiando los recursos de todos los argentinos. 86.000 millones de pesos se van a robar del ANSES para pagar intereses de la deuda y gastos corrientes. Esto es lo que nos van a dejar estos ladrones miserables. Si usted es jubilado, tiene que saberlo. Esto no se los van a decir quienes trabajan para el gobierno y a los que ustedes les creen todos los días cuando están sentados frente al televisor. Nos están robando el país. Las paredes son la imprenta de los pueblos y los picaditos también, ¿por qué no? Y este de Yapa, antes de que termine el año. Un año que también se nos lleva Héctor Timerman, un excelente funcionario, un muy buen canciller y de una familia llena de prestigio dentro del periodismo. Qué cruel ha sido el periodismo también con Héctor Timerman, ¿no? Con este famoso memorándum con Irán. Si vos lees el libro de Dugan, te vas a dar cuenta el interés que tiene Estados Unidos a Israel de que no se esclarezca eso. Y el memorándum lo que buscaba era esclarecer, no abrazarse con Irán, sino que el Estado permita que declaren aquí los iraníes y ver si realmente el Estado de Irán estaba mezclado en el atentado a la AMIA o eran unos iraníes, no el Estado de Irán. Bueno, esto es lo que permitía este acuerdo, en el cual estuvo metido el sucio, el impresentable de Nisman y muchos políticos de la oposición en ese momento, muchos radicales como Sanz y Morales, que son más inmorales que nadie, y el macrismo que estaba surgiendo cada vez más con el apoyo de estos medios que condenaron a Héctor Timerman. De vergüenza deberían morirse y con cierta culpa brindar por el año nuevo los Longobardi, los Lanata, los Majul, gente que hace que germine el odio entre nosotros. Tardemos de pararlo el odio porque no nos lleva a nada, pero fíjate qué impresentables periodistas que han condenado a Héctor Timerman. Con cuánta culpa, ¿no? Deberían brindar en este fin de año si es que tuviesen alma. Pero bueno, los intereses internacionales, Estados Unidos, el Estado de Israel, no solamente le mintieron a los argentinos, le mienten a los brasileños, le mienten a los españoles, sino también al mundo entero con lo que pasa en Siria. Si no, escuchen esta pendeja. Mi nombre es Suriana y hace 6 meses llegué a Siria por primera vez. Una Siria que desde hace 7 años y medio está atravesando la guerra más cruel de todo el siglo XXI. Lo que los medios nos cuentan sobre Siria generalmente suele ser mentira. En Siria no se ve una guerra civil. No hay una guerra civil. No se ven sirios peleando contra sirios. En Siria lo que se ve es una guerra por encargo. La guerra en Siria estuvo planeada muchos años antes desde las oficinas del Pentágono en Estados Unidos, desde la inteligencia de Gran Bretaña y desde la inteligencia del Estado de Israel. Nada es casualidad. Estados Unidos es el principal creador de los grupos terroristas. The people we are fighting today, we funded 20 years ago. De la mano de sus aliados en esta región, como Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Qatar y otras petromonarquías del Golfo, crearon, financiaron y entrenaron bestias sedientas de sangre y odio que después se hicieron llamar islámicos. Siria no es eso. Siria es un país de paz en donde históricamente conviven más de 18 religiones diversas en armonía. ¿Pero qué buscan en Siria? Nada muy diferente de lo que buscaban en Irak. Siria tiene la reserva de gas más grande del mundo en sus propias costas. Estados Unidos busca crear un gasoducto que provea de gas a toda la región europea. Siria nunca quiso avanzar en este proyecto con los Estados Unidos. Además, Siria es una nación soberana. No tiene deudas con el FMI, no tiene deudas con el Banco Mundial, tiene su gas nacionalizado, tiene su petróleo nacionalizado y hasta tiene los bancos nacionalizados. Siria ha tenido políticas estatales que van en contra de los intereses de los Estados Unidos y de Israel. El concepto guerra civil es una pantomima. Sirve solamente para evitar que los verdaderos responsables de toda esta masacre queden expuestos ante la opinión pública mundial. La mayoría de los terroristas que componen estos grupos como ISIS o Frente al-Nusra no son sirios. Vienen de otros países como Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, también de Europa, Alemania, Francia, Gran Bretaña,
y también de los Estados Unidos. La mayoría no son sirios. Entonces, ¿de qué guerra civil nos están hablando? ¿Cómo te sentirías si fueras sirio y tuvieras que ver con tus propios ojos cómo los terroristas del ISIS que buscan asesinarte están usando adelante tuyo dólares cerrados, nuevos y sellados por la Reserva Federal de los Estados Unidos? Esto es lo que cuentan los sirios. ¿Todavía hay que seguir creyendo que los invasores de siempre vienen a Siria a traer paz, libertad y democracia? No les creemos más. Solamente vienen a traer terror, horror y a desestabilizar esta nación. A ver si nos entendemos, muchachos. No me meto ni con el judaísmo, ni con el Estado de Israel, ni la historia del pueblo hebreo. Es el gobierno de mierda que eligieron los judíos para que esté hoy a cargo del Estado de Israel. ¿Se entiende? Lo mismo que estoy en contra del gobierno de Donald Trump. Lo eligieron los norteamericanos. Bueno, ¿qué va a hacer? Yo no me meto ni con Robert De Niro, ni con Steven Spielberg, ni Leonard Bernstein, ni Jonas Salk, ni Sabine, ni nada, ni con la ciencia. No tiene nada que ver. Admiro mucho al pueblo norteamericano, pero se equivocó de cabo a rabo con el hijo de puta que eligieron ahora. Y lo mismo me pasa con Brasil. ¿Qué tiene que ver Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Toquiño? Nada que ver. Adoro a los brasileños, pero se equivocaron. Y acá nos equivocamos como el culo. Los judíos votaron como el culo, los argentinos también votamos como el culo. 51% a un contrabandista delincuente mafioso como Mauricio Macri. Los mando a todos a la puta que los parió, a todos. Judíos, norteamericanos, brasileños y 51% de argentinos. ¡Qué hijos de puta!
Estadio Diego Armando Maradona, corazón de la Paternal Los Grecos, les deseamos un feliz año nuevo a todos ustedes. Viva Perón, carajo. Volver, a volver, a volver, vamos a volver. Oh, vamos a volver. Fuerte ustedes. A volver, vamos a volver. ¡Viva Perón, carajo! Ba-da-da